Buenas noches, mi nombre es José Vivas. El día de hoy les vengo a hablar un poco acerca del retardo mental o discapacidad intelectual. Primero que todo vamos a iniciar con una pequeña conceptualización del concepto del tema, y para ello entonces podemos decir primero que todo que el retardo mental o retraso mental o la discapacidad intelectual es una enfermedad. Ese término hace referencia a un trastorno cognitivo y comportamental de origen múltiple que puede llegar a ser metabólico, infeccioso, traumático, cromosómico e incluso cultural. Em, entonces, esta discapacidad intelectual hace referencia a un funcionamiento intelectual por debajo del promedio de la población que se manifiesta durante el periodo de desarrollo, que iría hasta los 18 años, y que se asocia con dificultades conceptuales y de adaptación en el comportamiento social. El diagnóstico del- de la discapacidad intelectual responde a tres criterios clínicos principalmente: el funcionamiento intelectual, medido generalmente a través de una prueba neuropsicológica que suministre un cociente intelectual que debe ser inferior a 70 puntos, teniendo en cuenta que hay un margen de error de 5 puntos. El niño además debe presentar problemas de funcionamiento adaptativo, cual quiere decir que va a presentar dificultades para asumir las responsabilidades de comunicación, de autocuidado, dificultades académicas, que se relacionan directamente con la edad y las condiciones culturales de, del individuo. Las deficiencias tanto intelectuales como adaptativas deben ser observables antes de los 18 años. De lo contrario, entonces se tomaría ya como un caso de demencia si se trata pues de una persona adulta. Mm, Se han distinguido además dos tipos de discapacidad intelectual, que puede ser asintomático, consecuente a factores familiares de tipo hereditario y ambiental, que usualmente se observa en hijos de padres con baja inteligencia, educados en medios culturales pobres, y que constituye el 75%, alrededor del 75% de la población con retardo mental. Eh, Esta deficiencia intelectual es considerada inespecífica, ya que su origen es desconocido y las deficiencias mentales son usualmente muy leves, así como también lo son las limitaciones físicas que presentan estas personas. Por lo tanto, muchos de estos niños son difíciles de distinguir entre aquellos sin discapacidades intelectuales. El, el retraso mental también se puede dar de forma sintomática, indicando un daño cerebral resultante de factores accidentales. eh, Se relaciona generalmente con trastornos de tipo motor y sensorial. Estos niños, al contrario de los que son asintomáticos, por lo común presentan defectos físicos y constituyen aproximadamente el 25% de la población con retardo mental. La mayor incidencia del retardo mental está afectada por variables como el sexo y el nivel socioeconómico, donde los niños lo presentan con mayor frecuencia que las niñas, y hay una prevalencia más alta en grupos con niveles socioeconómicos bajos. Estos factores psicosociales, como el bajo nivel educativo y los escasos recursos económicos, se pueden correlacionar con el desarrollo cognitivo. Hablemos ahora de las teorías explicativas del retardo mental. En cuanto a la dimensión intelectual, se va a tener en cuenta entonces los resultados de pruebas neuropsicológicas de coeficiente intelectual, en donde si el resultado oscila entre un puntaje de 69 y 55, se interpreta como un retardo mental leve, pero si el resultado se encuentra ubicado entre 54 y 40 puntos, esto quiere decir que es un retardo mental moderado. Los puntajes que um, se ubiquen entre los 39 y 25 puntos se considera entonces como un retardo mental grave, y finalmente se considera un retardo mental profundo los puntajes de cociente intelectual inferiores a 25.
En cuanto al retardo mental leve, entonces un niño eh, que es el que obtiene un rango de entre 50 y 55 puntos, entre 50, 55 a 70 puntos es considerado pues dentro de esta categoría de retardo mental leve. Y este retardo mental se conoce también como el retardo mental educable, ya que este grupo constituye entre el 75 y el 85% de la población con retardo mental. Usualmente este grupo de niños presenta hasta los 5 años de edad un desarrollo cognitivo y comportamental dentro de los límites normales inferiores. En ocasiones se describe un retraso moderado en el desarrollo motor, más sin embargo a la edad escolar se empiezan a observar dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura y las matemáticas, por ejemplo, o principalmente, y la mayoría alcanza un nivel académico de primaria o máximo uno de los 2 primeros años de secundaria o los primeros años de secundaria. Como adultos desarrollan habilidades vocacionales y con una mínima supervisión externa pueden llevar una vida independiente. Eh, Además, en la gran mayoría de estos casos no se logra identificar alguna anormalidad cerebral. El siguiente nivel en cuanto al cociente intelectual sería el retardo mental moderado. En este caso los niños de esta categoría, ubicados en esta categoría, presentan un cociente intelectual entre los rangos de 35 a 40 y 50 y 55 y constituyen el 10% de la población con retardo mental. El lenguaje que desarrollan está compuesto generalmente por estructuras gramaticales que son simples y el vocabulario es pobre. En ocasiones ese lenguaje está restringido a unas escasas palabras y los logros escolares son muy limitados. Pueden aprender a leer y a escribir muy someramente algunas palabras y a contar en forma muy simple. No logran pasar satisfactoriamente los primeros años de primaria usualmente, pero muchos de ellos se pueden beneficiar de programas educativos especiales. En el desarrollo de las actividades de la vida diaria, las limitaciones motoras y las pobres habilidades de autocuidado van a generar un incremento en la necesidad de supervisión permanente, y como adultos pueden ser entrenados en un trabajo práctico y simple, pero supervisado. Rara vez logran llevar una vida independiente, y la vasta mayoría de estas personas con retraso mental moderado, independientemente del origen que tenga, presentan alteraciones neurológicas asociadas con anormalidades cerebrales. En cuanto al retardo mental grave, que está conformado por niños cuyo coeficiente intelectual se encuentra entre los 20 y 25 y 30 y 40 puntos, constituye entre el 3 y el 4% de la población con retraso mental. La adquisición del lenguaje en esta población y el desarrollo motor permite el diagnóstico temprano de esta disfunción neurológica, ya que se hace evidente. Hacia la adolescencia pueden lograr el aprendizaje de palabras de uso frecuente, lo mismo que cierta capacidad de autocuidado. No obstante, se requiere la supervisión durante la infancia y la edad adulta. Así como en el grupo de retardo mental moderado, las anormalidades cerebrales en este grupo de niños son graves. El retardo mental profundo, que son los niños con el coeficiente intelectual inferior a 20 puntos, clasifican porque el lenguaje que logran desarrollar, además de ese puntaje, el lenguaje que logran desarrollar es bastante limitado y se reduce a la producción de sonidos sin sentido y a la comprensión de órdenes elementales. Los problemas motores y sensoriales se observan de forma evidente en la mayoría de los miembros de esta categoría, y definitivamente hay anormalidades cerebrales y problemas neurológicos que también resultan evidentes y hacen parte de la descripción de la población que conforma esta categoría. En cuanto a la dimensión adaptativa, que es la otra teoría explicativa, vamos a entender por ello que la Asociación Americana del Retraso Mental, la AARM, en este caso especificó 6 niveles de funcionamiento en el adulto con este diagnóstico. Y para ello menciona
que el primer caso hace referencia a personas con funcionamiento social y económico con supervisión, tienen eh, esa aptitud, más sin embargo con supervisión. En el segundo nivel están los que presentan funcionamiento social y económico en ambientes no competitivos y con supervisión constante. Luego están los que presentan funcionamiento social y económico limitado, dependiente de supervisión y semi protección para vivir. Luego están los de respuesta limitada a las relaciones interpersonales, y ellos requieren una supervisión en las rutinas de la vida diaria. Eh, Luego está a nivel de independencia total de cuidados de enfermería para actividades de la vida diaria, y por último se encuentran aquellos individuos cuya supervivencia requiere cuidados médicos y enfermería constante. Hablemos ahora entonces de los tipos de discapacidad intelectual, donde también la AARM agrupa los orígenes del retraso mental en tres categorías, dependiendo de la temporalidad del evento que generó este inconveniente, del evento patógeno, y ellos son las situaciones o las causas prenatales, luego las perinatales y posteriormente pues las postnatales. Relacionado con estas tres posibles causas, también se distinguen 6 grupos de factores de riesgo, como lo son factores hereditarios, alteraciones tempranas en el desarrollo del embrión, influencias ambientales, trastornos mentales del tipo psiquiátrico, problemas durante el embarazo y el parto y condiciones médicas variadas sufridas durante la infancia. Los tipos de retraso mental de origen genético entonces son un alto porcentaje de los casos de retraso mental sintomático, y son el resultado pues de anormalidades genéticas. Aquí encontramos entonces el síndrome de Down o trisomía 21, que se caracteriza por presentar un cromosoma más en el par 21 dentro de las 46 parejas de cromosomas de los humanos. Se caracteriza además por un déficit mental, hay un retraso en el crecimiento, hay hipotonía muscular generalizada, sufren además de envejecimiento prematuro, presentan mayor susceptibilidad a la diabetes mellitus y a las enfermedades coronarias, así como también un deterioro demencial muy parecido al que se encuentra en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. También encontramos en este grupo los pacientes de síndrome X frágil. Aquí en este grupo se ha identificado un sitio frágil en el cromosoma X asociado a los defectos cognitivos. La prevalencia de esta condición pues se da más entre los hombres que entre las mujeres. Como características fisiológicas, tienen pues cabeza y orejas grandes, manacorquidia, cara angosta, y presentan además déficit atencionales e hiperactividad. También se encuentra en esta categoría el síndrome de Williams, que se caracteriza por problemas de crecimiento y anormalidades faciales y cardiovasculares. Puede además incluir un retraso mental leve con habilidades lingüísticas superiores para la edad mental, y esto se da comparativamente con pobres habilidades no verbales. Y en esta categoría también vamos a encontrar las malformaciones congénitas del sistema nervioso central, y aquí se asocian una serie de anomalías cerebrales congénitas como lo son la hidrocefalia, la lisencefalia y la agenesia del cuerpo calloso y del lóbulo temporal. En cuanto a los tipos de retraso mental de origen adquirido, los anteriores eran de origen genético, la otra categoría entonces sería de origen adquirido, y para esta categoría vamos a encontrar pues la afectación por lesiones prenatales, donde existen numerosas causas generadoras del daño cerebral en la etapa prenatal. Se pueden mencionar además como causas de estas lesiones agentes tóxicos, metabólicos, infecciosos y nutricionales. Luego está las lesiones perinatales, donde varias personas con retraso mental por esta causa se pueden asociar con un trauma cerebral durante el parto,